acaba de ocurrir una cuestión que no había pensado antes, intentando resumir una idea inicial con respecto a lo que nos ha contado hoy el pastor Manuel Murcia, porque tengo una duda. Pero bueno, supongo que ahora mis compañeros, porque tienen los cerebros conectados, pues seguro que me a lo mejor ayudan a llegar a alguna conclusión. No es una pregunta trampa, ¿eh? Pero se me ocurría preguntar, oye, ¿tú crees que todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser líderes? ¿Hemos sido llamados al liderazgo? Porque desde el punto de vista de la definición, claro, se supone que hay un grupo de gente liderada por los líderes. Si todos fuéramos líderes, ¿a quién lideraríamos? Porque damos por sentado que el que lidera tiene que liderar a otras personas. Entonces no lo tengo yo muy claro, porque a lo mejor sí creo que he sido llamada a ser líder o a liderar, he sido llamada al liderazgo, o quizá no. O quizás hay gente que han sido llamados de alguna forma especial a ciertos liderazgos, comillas. Hay gente que ha sido, se les llama así, natural born leader. Hay gente que ha nacido para ser un líder. Hay gente que es líder natural, que se considera que tiene un liderazgo natural. Pero resulta que, con lo que nos ha contado el pastor Manuel Murcia, con esto de, ¿no? El tema de Josué, es posible que sí, no y todo lo contrario. Que sí, que hemos sido llamados a ser líderes. La pregunta sería, ¿líder de qué? ¿O líder por qué? ¿O líder para qué? Qué interesante. Por cierto, qué buena idea para comenzar y espero que abramos foco para intentar ir respondiendo a estas preguntas. Dice el pastor, el liderazgo no es una transacción de un cargo, que es lo que a veces pensamos que es, sino la transferencia de la unción y de la promesa de Dios. Yo estaré contigo. Ah, esto ya me empieza a ayudar a responder un poco a la cuestión. Claro, tendremos que ponernos de acuerdo en qué significa liderazgo y continuidad y en qué marco o en qué ámbito lo vamos a detener. Si hablamos desde una perspectiva eclesial, estamos hablando de cargos de iglesia, de liderazgo de iglesia, de continuidad también de los cargos, pero seguramente vamos a abrir mucho más el foco, porque el texto está escrito también para ti o para mí, que a lo mejor en un momento determinado no tenemos un cargo de iglesia, o incluso si nos estás mirando ahora, no tienes una responsabilidad de iglesia o siquiera no formas parte de una iglesia como tal, ¿no? Bueno, punto de entrada. ¿Por dónde entraríamos, Jorge, a todo esto que se me ha ocurrido y a ver por dónde llevamos la conversación? ¿Qué te parece? Pues yo creo que nuestra mentalidad occidental a veces nos puede llevar a un poco las cosas, ¿no es cierto? Personalmente creo que dependiendo de qué entendemos por liderazgo, podemos decir Eso todos es. podemos ser líder o no todos. Y por otro lado, resumo, es notable que nosotros decimos que Josué fue un gran líder del pueblo de Israel, ¿no es cierto? En un momento clave. Y sin embargo, el libro finaliza diciendo que Josué, no dice el gran líder del pueblo de Israel, sino Josué, siervo de Dios. Por ahí yo creo que va el camino, no vamos a ir encaminados porque nosotros siempre tenemos que hablar en tono de ética cristiana, ¿no es cierto? Entonces, lo nuestro no tiene nada que ver con el concepto básico de liderazgo que tiene el mundo. Porque ese es uno de los hilos conductores, ¿no, Richard? El liderazgo del que hablamos tiene muy poco que ver con los líderes de las empresas, los líderes de las multinacionales o los líderes políticos que vemos, ¿verdad? Es otro tema. De hecho, yo estoy bastante peleado con el término líder, ¿vale? Somos dos. Hace años escuché en un encuentro de liderazgo juvenil en la iglesia, escuché una charla de Mike Horrot, que defendía que la iglesia solo tiene un líder y se llama Jesús de Nazaret. El resto podemos ser referentes y creo que es un concepto mucho más acertado. Todos podemos ser referentes para otras personas y resuelvo parte de la pregunta cambiando el término líder. Todos somos referentes para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para nuestros amigos de trabajo, para nuestros miembros de iglesia, podemos ser referentes. Pero líder, yo solo tengo un líder y ese líder es Jesús. El resto serán referentes y los referentes a veces se equivocan y a veces fallan. Moisés falló, Josué se equivocó, yo me equivoco constantemente. Los líderes
es algo mucho más serio. Y para mí ese líder único, indiscutible, en quien sí que puedo depositar mi total confianza, es Jesús. Así que si cambiamos esa terminología de líder por referente, seguro que nos vamos a aclarar mucho mejor y por lo menos vamos a pelearnos menos con nosotros mismos. Y con algunas situaciones, ¿no? Como con los líderes imprescindibles de los que también nos hablaba el pastor, que a verlos haylos, ¿eh? Y la verdad es que es bastante complicado. Yo quería preguntarle a Felipe, ¿cómo gestionar al líder de clase? Aquellos que trabajáis con chicos y chicas en clase, ¿verdad? Seguramente os encontráis con esa figura difícil del que se erige en líder de la clase, que puede ser un auténtico fastidio, ¿no? ¿Cómo se lidia con esto en épocas como el siglo XXI? Al líder de clase hay que metérselo en el bolsillo. Eso es lo primero, ¿no? Es decir, si tienes enganchado al líder, el líder se va a encargar, el líder de clase, él se va a encargar de enganchar a los demás. A mí me gusta también un poco, como decía Richard, variar un poco esa palabra, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en los medios, en un medio educativo, ¿no? En un centro educativo, solemos hablar de personas de referencia. Uh-huh. Los maestros, las maestras son esas personas de referencia, ¿no? El otro día, por ejemplo, me contaba Cristina, ¿no? Que ella también es docente y está dando clase en un aula de 4 años, de niños de 4 años, que tenían clase con la seño de inglés y había una niña que estaba llorando. ¿Por qué? Porque quería que viniese su seño. Porque Cristina en ese momento pues estaba cumpliendo con otra función de su horario. Y que cuando llegó dejó de llorar. ¿Por qué? Porque esa persona es una persona de referencia. Y en cuanto a eso, es decir, y si lo traslado a mi vida espiritual, es verdad que, como dice Richard, líder solo hay uno, ¿no? Que es Dios, ¿no? Personas de referencia, bueno, personas de referencia incluso también le daría ese mismo cargo a Jesús, ¿no? Porque aunque yo pueda tener a Richard, por ejemplo, de persona de referencia porque me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Porque me ha motivado, ¿no? Era como decía yo, ¿no? El líder de la clase, ¿no? Me lo meto en el bolsillo porque me ha metido en el bolsillo, ¿no? Si quiero no equivocarme, debo centrarme en una persona de referencia que no se equivoque. Por eso en la escuela normalmente los niños buscan a sus maestros como personas de referencia porque piensan que los maestros nunca nos equivocamos. Y muchas veces dando clases le he dicho, me he equivocado, digo, pero lo he hecho para que os deis cuenta a ver si lo estaba diciendo bien, ¿no? Aunque era un error mío, ¿no? Entonces yo creo que hay hay dos palabras, esas dos palabras, que se pueden utilizar en cualquier manera y al final nos van a valer para cubrir tanto a ese líder o a esa persona de referencia que podemos tener dentro de la iglesia, en nuestro trabajo, es decir, a nivel terrenal, como a ese líder y esa persona de referencia que podemos tener a nivel celestial, ¿no? Sobre todo por eso, por el concepto de a quién voy a seguir, porque me atrae, porque me motiva, porque me ayuda, o a quién quiero seguir porque me da todo, ¿no? Y porque sé que no se va a equivocar, que va a ser como decía Cristina esta mañana, va a ser un buen faro que me va a orientar, ¿no? Uh-huh. Claro, porque nosotros no somos necesariamente llamados a ser faros, ¿o sí? Quiero decir, a medida que van surgiendo las ideas nos damos cuenta de que efectivamente hay matices que hacer, pero al mismo tiempo también tenemos que reconocer cosas. Nosotros somos llamados. El pastor en algún momento nos decía que todos somos llamados a servir. Estaba pensando yo que muchos líderes creen que no tienen que servir a nadie. Hay muchos que se consideran líderes para que los demás les sirvan, ¿no? Y hay quienes efectivamente quieren ser líderes porque de esta forma tienen una posición, comillas, de prestigio, comillas, de poder y bueno, permite que efectivamente pues los demás estén a su cargo. Sin embargo, el verdadero líder, aquel que sabe que es un líder llamado por Dios, lo primero que enfrenta es la cuestión del servicio, ¿no? Es decir, yo tengo que hacer algo, yo tengo que ser útil para algo, yo tengo que servir a los demás. Estamos evidentemente llamados a ser líderes, pero de una forma distinta, o estamos llamados a ser referentes, pero con enfoques que son muy diferentes al liderazgo actual, ¿no? ¿Podríamos definir a qué somos llamados en esta línea? El pastor nos ha dado unas cuantas ideas, ¿no?, con respecto a esto, pero nos hablaba del llamado a servir y nos llamaba al llamado de
ser también referente para otros. En algún momento determinado nos decía que nuestro liderazgo también debe dejar un legado a los que vengan después. Es decir, que nosotros también podemos a los demás enseñar a ser referentes, ¿no? Es decir, que por una parte, claro, me peleo con, pues espera, que es que el líder es Jesús, pero es que yo también soy llamada de alguna forma a ser referente. ¿Cómo identifico esto y a qué soy llamada, a qué somos llamados todos especialmente y en el ámbito de lo espiritual? ¿Qué ideas se os ocurren? Fíjate, en ese ser referente para otras personas, tenemos que ser referentes en la coherencia de ser cristianos. Hace un segundo Felipe decía, si me equivoco se lo digo a los chicos. Es que eso es esencial, ¿verdad? Cuando alguien es capaz de admitir sus errores y decir me he equivocado y lo dice con naturalidad y pide disculpas a la persona que tiene delante, está siendo un referente para su vida, ¿vale? Qué distinto de esos políticos que sean por la televisión, que no les vas a oír decir un me he equivocado ni por error, ¿eh? Jamás se equivocan. No son referentes para nadie. El referente que yo necesito en mi vida espiritual es aquel que es sincero, puede decir tranquilamente me he equivocado y acudí a Dios y Dios me ha ayudado en esto. Es gente que tienen a Dios en primer lugar, que no se endiosan ellos. Entonces, el pastor nos hablaba de ser referentes, bueno, dijo líderes, pero bueno, referentes, ¿vale? Ejemplares, referentes de éxito. Y tú esta mañana, Esther, preguntabas, hay que definir lo que es éxito, ¿verdad? Éxito es volver a casa, volver al lugar de donde salimos. Cumplir la misión. Cumplir la misión. Cumplir el objetivo que tengo. Cumplir la misión. Estar con Jesús, eso es tener éxito, ¿vale? En el circo romano morían centenares de gente de éxito, ¿vale? Porque cumplieron con su misión. Aunque morían pobres, abandonados y comidos por las fieras. Eso es al liderazgo al que somos llamados. Ese liderazgo de éxito ejemplar es el que es capaz de decir me he equivocado cuando me he equivocado, es el que es capaz de servir ante todo, ¿vale? A mí hay algo que me sigue cautivando en las personas que son líderes en la iglesia, y es que cuando hay una comida, yo es algo visual que hago. Si uno se sienta que le sirvan o está sirviendo y ayudando, para mí marca una diferencia de que es un abismo. Y yo creo que Jesús estaba en los que servían. Entonces, el tener el servicio, el tener la humildad, en ese sentido somos ejemplarizantes. En ese sentido es cuando somos referentes de éxito, ¿vale? No porque seamos impolutos, perfectos y todo el mundo nos adore, o seamos los youtubers de época ahora en la que tienen cientos de seguidores o miles de seguidores. Con cientos me he quedado corto. Esa gente en realidad es pan para hoy y hambre para mañana. Jesús es el que llena tu vida y nosotros somos ejemplo en la medida en que reflejamos a Jesús. Y Jesús es alguien sincero, honesto, servicial. Él sí que es nuestro líder. Fíjate que yo conozco a algunas personas que creen de otra manera, que tienen otros criterios religiosos también, que hablan enseguida de los líderes espirituales y consideran que hay gente que tiene otro nivel, ¿sabes? Que está por encima, que es un nivel superior y que puede liderarte espiritualmente, ¿no? Y es muy curioso cómo muchas veces, pues a lo mejor les resulta extraño que nosotros hablemos de Jesús y que hablemos de lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo y lo que es nuestro ejemplo, y les resulta extraño que digamos efectivamente ser discípulos o querer ser discípulos de Jesús, y sin embargo ellos plantean líderes espirituales que son seres humanos también, ¿no? Y bueno, que tienen un liderazgo evidentemente muchas veces cuestionable, ¿no? Y son personas efectivamente con una ética más que cuestionable. ¿A qué crees que somos llamados, Jorge, en ese sentido, al hilo de lo que estamos comentando? ¿Qué se te ocurre? ¿Y no te oímos? Ahora sí. Hay no recuerdo quién me lo mencionó, hay un norte aquí, claro. Nosotros estamos volviendo al hogar. Dios nos está ayudando a volver al hogar. De donde salimos nosotros, voy a echar las culpas a Adán y Eva. Cada uno elige su propio seguir ese camino. Y Dios ha preparado un camino, dice Pablo, que no entiende por qué es
perder una salvación tan grande y es tan fácil, ¿no? Realmente es así. Y yo creo que es por la sencilla razón, ya que hablamos de liderazgo, que una de las facetas del líder desde el punto de vista humano hoy, humanístico, social, es el que centra todo en su persona, ¿no? Ujú. Y sin embargo, Jesús, nada más y nada menos que Jesús, incluso no aceptó que le llamaran bueno. Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno es mi Padre que está en los cielos, Mi padre. a quien, como declara enfáticamente la palabra de Dios, no hubo hallado en el pecado. Es decir, el gran contraste, y lo encontramos en Efesios, a mí siempre me encanta, ¿no?, la descripción de Pablo y ese contraste, mientras que, no recuerdo ahora el libro, donde Satanás decía, subiré a lo alto, caminaré entre las piedras. Yo siempre digo, ¿qué lugar será? Las piedras de fuego. Jesús dijo, no estimó lo que era como algo a que aferrarse, sino que descendió hasta tal punto que se puso a la par nuestra. Entonces, desde ese punto de vista, aparte de lo que mencionáis, que es el don de servicio, porque para mí es un don eso, no recuerdo quién mencionaba, Richard, y sí, es cierto, hay gente que espontáneamente se pone en la comida a servir, y yo me puedo sentar ahí esperando que me sirvan la comida, ¿no? Aparte de servir, es la humildad, ¿no es cierto? La humildad, y más nosotros, ya estoy hablando en el plano netamente humano, que se reconoce con limitaciones, con errores, y que decide que Dios, a través del vaso imperfecto, ser usado para el objetivo que sea. Yo creo que en ese sentido estamos caminando, y resumo, hacia la Canaán celestial. Nosotros hoy, heredando una promesa mejor, como decía hace un rato, porque ya es la Canaán definitiva, ¿no es cierto? Y en el camino tengo que llegar yo, pero también tengo que ayudar a que otros lleguen. Esa es mi misión, compartir el camino que yo sé a otros que no lo saben todavía. Y en ese sentido yo creo que referente, sí, voy a terminar siendo, ¿no es cierto? ¿Qué mejor referencia que uno encontrar a una persona que tiene problemas como los tengo yo, que se encuentra angustiado como muchas veces me encuentro yo, pero con la gran diferencia de que yo encuentro el camino de salida y esa persona no lo sabe y yo comparto con ella. Para mí esa misión se redondea y se cumple al hacer yo eso, sirviendo y siendo humilde, reconociendo realmente quién soy y dónde estoy gracias a quién estoy. ¿Y quién estoy? Ujú. Bueno, ha dicho cosas muy interesantes el pastor esta mañana, hablándonos de esto del liderazgo y la continuidad. Quería que pudiéramos comentar también otro aspecto, ¿no? Él nos comentaba que el liderazgo de la Iglesia no seguía por las tradiciones, sino que seguía por la palabra de Dios, ¿no? Y también nos ha invitado, y me parece muy interesante, a no ser como otros líderes. A mí últimamente me produce a veces bastante preocupación y bastante tristeza, ¿no? Algunos, a ver, los haylos, pastores, youtubers y demás, a los que les encanta tener likes, les encanta tener fans, y desarrollan además una relación, ¿sabes?, pues con las personas que puedan estar visualizando sus contenidos, que resulta bastante molesta. Me he encontrado a mí misma diciendo a algunas personas de iglesia que efectivamente el líder es otro y bueno, que creo que no es una muy buena idea que te conviertas en fan de algún pastor o de alguna persona, ¿verdad?, que crea contenidos por ahí, porque en general pues a lo mejor no vas precisamente por el camino correcto, a lo mejor vas por un camino que no está mal, pero no necesariamente por el camino correcto, y a veces se alientan de alguna forma, ¿no?, ese tipo de liderazgos. Y veo que está ya el pastor con nosotros. Y buenos días, pastor. Buenos días, Esther, y buenos días a todos. Y entonces podemos seguir por aquí, porque en los tiempos en los que estamos, me temo que a lo mejor ahí lo estábamos comentando ahora, ¿no?, que reconducir la cuestión del liderazgo. Estábamos diciendo que últimamente nos llevamos mal con la palabra líder, que a lo mejor no nos gusta mucho, y en el ámbito eclesial tampoco, y que a lo mejor preferimos pues una expresión como referente. Porque yo preguntaba al principio, oye, todos somos llamados, claro, a liderar, pero al mismo tiempo no todos somos llamados a ejercer el mismo tipo de liderazgo, ¿no? Y cada uno va a cumplir su función. Entonces, tenemos que, a lo mejor, ¿no?, reconciliarnos con la expresión líder o con lo que debería ser el verdadero liderazgo. ¿Y cómo hacerlo?
¿Qué te parece? Bueno, a ver, yo pienso que nosotros, claro, la semántica, las palabras, y sabemos que el lenguaje va evolucionando, ¿no? Nosotros, cuando hablamos del liderazgo, no hablamos del liderazgo como lo entiende quizás a lo mejor el mundo. Hablamos del liderazgo dentro de lo que es nuestro contexto de iglesia y en lo que se refiere a la palabra de Dios. O sea, si nosotros tuviésemos que mirar a nuestro gran líder, a Jesús, evidentemente no tiene nada que ver con esos líderes mundiales o como lo entiende el liderazgo del mundo. Entonces, evidentemente, nuestro liderazgo es un liderazgo de seguir al verdadero líder que es Jesús y seguirlo sirviendo. Yo creo que el liderazgo es servir y trabajar por el bienestar y por la prosperidad de la iglesia. Uh-huh. Compañeros, planteadle la pregunta que queráis al pastor, pero tú nos has dicho también que buena parte del éxito, hoy hablábamos de lo que significa tener éxito y de la fórmula del éxito, ¿no?, en la escuela sabática. Tú nos decías que el éxito en la obra de Dios depende de la combinación y del trabajo combinado entre los agentes humanos y los agentes celestiales. No hay otra base, ¿verdad?, para el éxito. Tiene que funcionar así. Por nosotros mismos no podemos y tenemos que efectivamente colaborar con los agentes celestiales. Y a lo mejor hay alguna persona que nos está viendo, que quizás no maneja estos lenguajes o que nos ve, a lo mejor incluso por primera vez, que dirá, ¿cómo? ¿Agentes celestiales? ¿Y esto cómo puede pasar en mi vida diaria? Sí, evidentemente nosotros tenemos el poder, el ejército del Señor. Recordamos la experiencia de Eliseo, ¿no? ¿Cuántos estaban con ellos? O sea, era una hueste celestial que de alguna forma nos asiste y yo pienso que el Señor manda a esos agentes celestiales para ayudarnos y para sostenerlos. Lo vemos en grandes personajes bíblicos, ¿no? A Josué fue el ángel de Jehová. Jesús dice que también los ángeles, después de que estuvo en el desierto, ¿no?, lo asistían, ¿no? O sea, los personajes celestiales están ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar el llamado de Dios e ir adelante con la misión que el Señor ponga en nuestro camino, en nuestra mano. Y nada más. Porque como dice Jesús, si estos no hablaren, las piedras hablarán. O sea, el Señor puede levantar instrumentos de cualquier lado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le queremos preguntar al pastor? Compañeros, ¿tenemos todavía unos minutos? Sí, tenemos tiempo. Adelante. Bueno, pues yo no lo voy a preguntar, pero sí que voy a hacer un comentario un poquillo del tema que estábamos hablando antes de que Manuel llegase, ¿no? Y es el tema de la palabra líder, que hemos casi consensuado que no nos gusta a ninguno, porque parece que el líder es una exclusividad, ¿no? Si en cualquier competición deportiva el líder es el primero y los demás son los que están detrás del líder. Nos gustaba mucho la palabra persona de referencia, ¿vale? Y sobre todo, dándole vueltas un poquillo a ese concepto que estábamos sacando, a mí me ha venido a la mente una película que no sé si habréis visto, Cadena de Favores, sí. En la que esa cadena de favores, yo recibía un favor y yo tenía que hacer 6, ¿no? Y me ve que eran 6 lo que se hacían o lo que sí. Y yo creo que el concepto de líder que debemos de tener en la iglesia, aparte del concepto, digamos, operativo, que es el que manda, el que dirige, ¿no?, sino el concepto que debemos de tener un poquito nosotros como cristianos sería ese. Es decir, yo recibo, yo doy. Y yo seré persona de referencia para otro grupo de personas, un poquito como si fuese una pirámide, ¿no? Dios es el líder principal de la cual nos vamos alimentando todos, ¿no? Y me ha llegado otro concepto, ¿no? El concepto de persona VIP, ¿no? ¿Sabéis lo que significa VIP? Es hoy que estamos con los acrónimos, ¿no? Very important people, ¿no? Es decir, pues yo creo que me gusta mucho la idea esa. Somos personas VIP. ¿Por qué? Porque somos personas muy importantes para Dios. Para Dios y para otras personas. Entonces, a lo mejor puedes cambiar el título del sermón y llamarle ahora Josué como persona VIP, ¿no? Pero bueno, estamos a tiempo. Ya podemos cambiar la edición, ¿no? Pero fijaros, es decir, yo creo que si lo vemos desde ese concepto, es mucho más bonito. ¿Por qué? Porque parece que el líder, como decíamos, es una única persona. O en una iglesia es el pastor, o en jóvenes es su director, ¿no?
pero en cambio no nos damos cuenta de que yo soy una persona VIP, una persona importante para otro grupo de personas, pero es que ese grupo de personas son personas importantes para otro grupo de personas. Dicen por ahí, cuando en el cole hablamos de bullying, siempre decimos que es como un grupo de cerillas, ¿no? Si una cerilla va dando fuego a otra, hasta que no quitas una, no se corta eso, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí. Si tenemos el concepto de que yo soy importante para Dios y me debo de fijar en Él, y mi vida, mis actos, mis palabras van a ser importantes para otras personas, tenemos que intentar no ser esa cerilla que corta el trámite, ¿no? Que corta esa evolución del pensamiento. Por eso yo no te iba a preguntar, pero sí te quería hacer ese comentario, ¿no? Dios nos ha creado para ser VIPs. VIPs en todas las personas que nos rodean y para dar pie a que esas personas puedan seguir siendo VIPs para otras personas. Muy bien. Él no te ha hecho pregunta, pero yo te la voy a hacer. Y además es complicada. Jolín, yo por eso, como yo Guárdala. sabía que Richard lo iba a hacer, digo, lo dejo a él. Siempre se habla que Dios no necesita nuestras capacidades para su obra, sino que a quien él elige, él capacita. Y ahí hay una pelea entre capacidad e incapacidad, ¿vale? Porque yo puedo decir, estudio económicas, soy la persona apta para llevar la tesorería, ¿vale? Eso no es así, ¿verdad? Porque tú hayas estudiado no eres la persona apta, pero alguien puede decir, bueno, yo no sé ni sumar ni restar, pero Dios me capacitará. Cuidado con darle la tesorería. Entonces, ¿cómo esos dos conceptos que les he llevado a los extremos, cómo los combinamos para el mensaje que nos has querido dar hoy? Claro, esos son matices, evidentemente. Yo he hablado un poquito de lo general, pero fíjate, yo no sé si habéis oído hablar alguna vez algún animal. ¿Habéis oído hablar algún animal? Bueno, en la Biblia hay alguno, Pero vosotros no lo habéis visto. Vale, pero no, yo no he visto ninguno. Pero en la Biblia vemos como la burra de Balaán habla. Y de alguna forma interviene, porque Dios necesita, por la tozudez del profeta, ¿verdad? Necesita usar a un animal que no sabe leer, no sabe escribir, no sabe sumar, no sabe restar. O sea, la usa para un momento determinado. Entiendo que lo que tú dices, hay cosas que son muy específicas, muy determinantes y se necesita de un conocimiento, evidentemente. Pero yo he visto personas que le han puesto tantas ganas a algo porque han dicho, el Señor me llama, y se han puesto, oye, y han aprendido, porque finalmente, ¿verdad? Todo se puede aprender, ¿no? Todo se puede aprender. O sea que yo pienso que el Señor, si pone en ti una inquietud, la va a ir desarrollando, evidentemente. Yo quizá en esta lucha entre capacidad e incapacidad me siento como cuando soy padre, ¿verdad? Tontico no soy, tengo formación. Pero no hay libro de instrucciones, ¿no? Cuando tengo a mi hijo delante, incluso ahora que ya son mayores, me siento tan incapaz para formar en ellos un buen ejemplo, para que no me equivoque, que no vaya a causar ningún daño en sus vidas. Me siento realmente incapaz, que lo único que puedo hacer es ponerme en las manos de Dios y confiar en Dios. Entonces, yo creo que es ese término, no es... da igual, cuando tú llegas a un cargo de iglesia, cuando tú manejas la tesorería o cualquier cosa, es tanta la responsabilidad que tú llevas ahí, que te tienes que sentir incapaz y decir, esto lo diriges tú o si no, no funciona. Es lo que hablamos con Josué hoy. No es que vayas a coger a alguien que no tenga formación, ¿verdad? Dios eligió a Moisés y no era el más tontico. Cuidado que Moisés tenía una formación previa impresionante, aunque Dios necesitó pasarle 40 años cuidando ovejas. Desaprendiendo cosas, sí. Desaprendiendo alguna cosa, pero era todo un general, todo un líder, un estratega. Pero, ¿qué le ocurrió? Cuando Dios le llamó, se sintió incapaz. Hoy veíamos Josué, si me acompañas como acompañaste a Moisés, ok, si no... Sí, no, claro.
yo creo que eso es lo que Dios busca de nosotros. O sea, no que busquemos nuestros méritos, nuestras capacidades. Yo ya estoy preparado, yo esto lo puedo hacer. No. Es que es tanta la responsabilidad. Pero no solo en la iglesia, sino cuando tienes que ser ese referente de un grupo de jóvenes, cuando tienes que hacer cualquier cosa, que o sientes tu incapacidad y te pones en las manos de Dios o te vas a equivocar. Uh-huh. Es así. Y fijaros, haciendo un contraste con el mundo, las personas que más han de alguna forma decepcionado a la sociedad son las personas más capacitadas. ¿Cuánta gente en la política, por decir algo, bien preparada y ha sido totalmente un fracaso? O sea, y luego ves a lo mejor la mayoría. La mayoría, ¿verdad? Y luego ves a lo mejor una persona, un alcalde de pueblo que no tiene mucha formación y que el pueblo lo quiere, que el pueblo y que hace lo que sea, no sé si me explico, o sea, y que ama a su pueblo. Y que ama a su pueblo, ¿no? O sea que para Dios yo pienso que la capacidad no es un problema. Si la tienes, el Señor, como sabemos, ese talento al servicio de Dios, un don espiritual, lo transforma en un don espiritual. Pero no nos preocupemos si no estamos capacitados y el Señor nos está llamando para algo, porque nos podemos preparar, podemos aprender, el Señor nos puede enseñar. Y hay un contraste muy, muy bonito en la Biblia, me viene ahora a la mente, donde el Señor también muchas veces, en alguna ocasión, muestra como su incapacidad. Y uno dice, Señor, pero si tú eres Dios. Pero recordáis el texto bíblico, creo que es en Salmos, donde el Señor dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. O sea, el Señor como mostrando ahí que está haciendo todo lo posible por nosotros y como que no tuviesen más capacidad por la limitación de nuestro libre albedrío para llevarnos a donde Él quiere llevarnos, para darnos, ¿verdad?, las bendiciones que Él quiere darnos, ¿no? O sea que a veces eso es interesante, ¿no?, de verlo, ¿no? El Señor quiere lo mejor. Vamos preparando la recta final, pero Jorge todavía no ha hablado, así que adelante, cuéntanos. Estamos yéndonos ya. No voy a hablar, simplemente comento esto que Pablo, inspirado por Dios, escribió, ¿no es cierto? Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados. Se estaba refiriendo en este caso a los cristianos de Corinto. No hay muchos sabios según la carne, se refería a la población cristiana en Corinto. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Por lo tanto, se refiere a mí también hoy que habito como cristiano en España. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios. Lo que no es para reducir a la nada lo que es. Para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De Él os viene que estéis en Cristo Jesús, el cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino y justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríese en el Señor. En el Señor. Así es. Qué bueno. Pues una estupenda forma de ir concluyendo ya. Gracias, Jorge. Estupendo texto también para repasarlo luego. ¿Con qué nos quedamos, Felipe? A mí me gustan mucho los pasajes que ha utilizado Manuel. De fuérzate y sé valiente. Yo creo que en muchos momentos de mi vida me han ayudado a salir de esos momentos de bajón, ¿no? A volver a reconducir la vida, ¿no? Y sobre todo una frase que él ha dicho, que era algo así como que la fuerza se adquiere a través del esfuerzo. Y es verdad, para todo hay que esforzarse. Tristemente, para todo hay que esforzarse, ¿no? Pero hay una cosa que debemos de hacer, y es dar siempre el primer paso, ¿no? Y como decía Manuel, hay que recordar esas palabras, ¿no? Aquí estoy, ¿no? Envíame a mí, ¿no? Y lo demás, pues lo que venga de mal lo debemos dejar en las manos de Dios. Incluso aquellas cosas que creemos que no estamos preparados para hacer, ¿no? Yo lo he resumido esa idea en una frase que he escrito en mayúscula. Nosotros solo tenemos que dar el primer paso. Dios da el resto, los medios, la capacitación, incluso todo aquello que creas que no tienes. Qué bueno. Muy bien. Estupendo. Richard, ¿cómo terminamos? Y yo le digo a Felipe, oye, ¿cómo lleva lo de la guitarra? Porque sé que se hace... Esa capacitación todavía no la he No, pero ya le daban, ¿no? O sea, el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo te ayuda a aprender cosas, ¿verdad? Pues para ser un referente para los demás. Pablo lo menciona de otra manera.
nos convierte en embajadores. Embajadores Embajadores somos los representantes diplomáticos del reino de los cielos. Sí. Pues si queremos ser esos embajadores de Cristo todas las mañanas, voy a utilizar un texto que has usado tú, y es: si la presencia de Dios no va conmigo, no me permite salir de mi casa. Claro. Si yo quiero ser el representante de Jesús y Jesús no va conmigo, no me permita salir de mi casa, porque no voy a representarle, no voy a ser embajador de nada. Entonces, es esencial el poder permitir que Dios impregne mi vida, que Dios dirija mi vida, que Dios coordine cada uno de mis actos, para que luego lo que yo pueda reflejar no sea otra cosa que Él. Y eso desde primera hora de la mañana. Amén. Qué bueno. Yo me quedo con una frase que nos dijiste, pastor. Tú y Dios sois mayoría. Qué buena idea. Qué bueno. Y justo después nos cuentas que el éxito está garantizado. Bueno, ya lo sabíamos, pero es bueno recordarlo, ¿eh? Y que estamos llamados a conquistar tierras, a derribar muros, y lo llevamos diciendo toda la mañana, a llegar a nuestro destino final. Ellos iban a la Canaán terrenal, pero nosotros vamos a la Canaán celestial. Así que, como te decía Jorge, ¿verdad? Estamos llamados a un destino mejor y tenemos una promesa mejor, con lo cual, siendo depositarios de ella, ¿qué estamos esperando? ¿A qué estamos esperando? Recuerda siempre que tú y Dios sois mayoría. Me encanta esa frase, me la he clavado con rojo. No estamos solos, estamos más que acompañados y podemos vencer a todo aquello que se nos ponga por delante. Así que esforcémonos, seamos valientes. Amén. Y sigamos caminando adelante. Frase para concluir, pastor, y terminamos el programa. Para concluir, bueno, yo creo que durante este trimestre vamos a tener la oportunidad de exprimir al personaje de Josué. Creo que es importante ver dónde estos grandes líderes de la Biblia triunfaron. Y yo creo que todos van a coincidir en un mismo punto. Dependencia. Dependencia de Dios, confianza en Dios, obediencia a Dios. Y ahí es donde debe estar nuestro verdadero, liderazgo, persona VIP o persona de referencia. A mí me gusta VIP. La persona VIP, pero ahí es donde se va a ver realmente, ¿verdad? Así que, bueno, ojalá que aprendamos de estos grandes héroes de la fe esas cosas que nos pueden ayudar a mejorar como personas, como cristianos. Sin duda, como aprendemos leyendo y compartiendo sobre todo esto, porque esta edición 417 de la Iglesia en Casa volvió a ser una lección, ¿verdad? Y hemos aprendido mucho poniendo en común también todas las ideas que vamos compartiendo a medida que nos vamos inspirando los unos a los otros. Así que espero que podamos seguir mirando al verdadero faro, que veamos su luz, que lo identifiquemos, para que en las zozobras y en las tempestades de la vida pues podamos llegar efectivamente a buen puerto. Ya sabemos dónde queda, sabemos a dónde ir, tenemos el objetivo claro, pues adelante, sigamos navegando, porque tenemos al verdadero faro que nos va a iluminar durante todo el camino y que nos va a recordar, por cierto, dónde está el destino al que queremos llegar. Así que ha sido un placer. Gracias, Juan Luis, Marcos también, en el control de sonido. Ha quedado muy bien y además con las pequeñas novedades que hemos tenido, estupendamente producido. Enhorabuena. Y queridos oyentes, compañeros, escuchantes, televidentes también, todos aquellos que nos acompañáis, ha sido un placer poder estar con vosotros. También con Jorge, con Richard, con Felipe, Pastor, un placer también compartir. Os invitamos a que la próxima semana, a partir de las 10 de la mañana, volvamos a reunirnos aquí, Dios mediante, en la Iglesia en Casa. Feliz sábado, feliz semana. Feliz sábado a todos. Thank you.